Buenos días, colegas. Gracias por asistir a esta reunión. Vamos a la sesión de esta mañana. Vamos a comenzar ya debido a que a las alrededor de las 9 de la mañana viene la sesión de preguntas y está sincronizada para que los colegas españoles se conecten y entonces puedan contestar las preguntas. Por ese motivo es que vamos a comenzar ya. La ponencia está distribuida de la siguiente manera. La primera conferencia es del doctor Josep Balsolé. Él es neurólogo y va a hablar acerca de los trastornos funcionales, evaluación clínica de los movimientos anormales funcionales, a los que antes le llamamos nosotros movimientos psicogénicos o de apariencia psiquiátrica. La segunda conferencia se llamará Neurología Autoinmune, Síndromes Paraneoplásicos. La va a dar la doctora Marguasp. Y la tercera conferencia, Neuromielitis óptica, enfermedades asociadas con anticuerpos anti-MOG, diagnóstico diferencial y tratamiento, por el doctor Albert Saiz. La primera conferencia es del doctor Josep Balsolé. Josep Balsolé es neurólogo con especialidad en neurología. Actualmente pues es responsable de la unidad de electromiografía, control motor y dolor en el Hospital Clínic y Provincial de Barcelona. Es profesor titular de neurología de la Universidad de Barcelona, director del máster de electrodiagnóstico neurológico entre el año 2001 al 2019, lo cual son 18 años de trabajar en este aspecto, editor asociado de la Clinical Neurophysiology Practice. Está afiliado a la Brain Society, European Academy of Neurology, International Federation Clinical Neurophysiology Society. Tiene múltiples distinciones, tiene más de 20 becas de investigación nacionales, más de 300 artículos publicados en revistas indexadas y tiene más de 30 capítulos escritos por él, con quien tuve la oportunidad de trabajar con él durante 2 años mientras yo hice mi entrenamiento. La doctora Marguasp es la segunda ponente. Ella tiene educación superior, medicina y cirugía general en la Universidad de Barcelona, formación médica especializada en neurología en el sistema de un examen que se llama MIR, en el año 2021, máster en bioinformática, bioestadística en la Universidad de Barcelona, doctorado con honores en neurooncología e inmunología en la Universidad de Barcelona, un fellowship en neuropatología, neuroquímica en la Universidad Médica de Viena, Austria, en el 2023. Es médico especialista en neurología, servicio de neurología, Hospital Clínico y Provincial de Barcelona. Es investigadora predoctoral del programa de neuroinmunología del grupo de patologías de enfermedades neuronales autoinmunes, del grupo que lleva el doctor Josep Dalmau. Josep Dalmau es el principal ponente de cara que tiene la Sociedad de Neuroinmunología frente a la Academia Norteamericana. Y trabaja actualmente como investigadora del Instituto Auguste Pi y Sunyer, Fundación de Clínica de Barcelona en España, colaboradora del equipo investigación del Banco de Tejidos Neurológicos, el BioBank y DIVAPS del Instituto de Investigación de Biomédica de Auguste Pi Sunyer, y también tiene un galardón de educación médica continua de la Academia Norteamericana el año pasado y el antepasado, y por lo cual también fue nuestro nexo cuando le conocimos, ¿verdad? Porque tuvo unas publicaciones que la Academia Norteamericana le dio como educación médica continua en neuroinmunología. Así que para mí es un honor presentar este grupo de colegas. Este es el bloque de las 8 de la mañana a las 9. Ellos se conectarán a las 9:30, más o menos, que sería para ellos aproximadamente las 5 de la tarde. Así es que
Vamos a comenzar. Gracias. Buenos días. Aquí soy Josep Valls Soler, hablo desde Barcelona y es un placer volver a estar en este Congreso Nacional de Neurología de El Salvador. Mi tarea es la presentación de los trastornos funcionales en neurología y hacer una evaluación clínica y neurofisiológica en lo posible de estos trastornos. Realmente, trastornos funcionales en nuestra historia han habido muchos ya, y aquí en la primera diapositiva tenemos, por ejemplo, un ejemplo conocido, el barón de Munchausen, que le gustaba contar historias increíbles en muchas ocasiones, pero quería hacerlas tan creíbles que pasaba por cualquier cuestión que debiera hacer él para hacer creíble aquella historia. Una de las más famosas es que, estando en una situación precaria con su caballo en un lago, él tiró de su colita del pelo hacia arriba y con esto logró que saliera el caballo del estanque. Realmente increíble. Otra historia mucho menos simpática es la del juicio de las brujas de Salem, donde realmente existió una corriente de falso conocimiento entre varias personas para juzgar a aquellas pobres señoras como brujas en aquella población. Es decir, que contar historias y hacerlas creíbles al resto de los contertulios, incluidos los médicos a los que vamos a visitar, pues puede ser algo ya históricamente intrínseco en la humanidad. Llegó Charcot realmente en los principios del siglo pasado y allí se acuñaron los términos pues, de histeria, neurosis, somatización, y realmente han habido muchos modos de llamar a estos trastornos. El término más apropiado y que se aconseja actualmente es, tal como veis en la diapositiva, trastornos funcionales del sistema nervioso. Estos, que también se podrían entender como aquellos síntomas que no tienen una explicación médica clara, se pueden clasificar en dos grandes grupos. Aquellos que tienen un propósito y que realmente hacemos voluntariamente y están preparados y reportan un beneficio al que los ejerce, que son aquellos que uno simula para dejarse cuidar o para cuidarse mejor. Otros son aquellos fabricados para obtener un beneficio, por ejemplo, en el trabajo o en el ambiente familiar, incluso, o en el ambiente social. Y el otro grupo es el del contexto de las enfermedades psiquiátricas o neurológicas. Y aquí está seguramente este tipo de problemas están en esta frontera entre la psiquiatría y la neurología, que es difícil de precisar en ocasiones. Uno de ellos sería un trastorno conversivo, somatización, y otro sería la histeria, hipocondría, conductas maladaptativas. Probablemente la mayoría de trastornos funcionales que vemos en nuestra práctica cotidiana serían pues más de este tipo psiquiátrico que no aquel que realmente busca un beneficio, aunque también obviamente se pueden encontrar. Pero aquellos trastornos funcionales más serios son los que conllevan un trastorno psiquiátrico o neurológico. Desde el punto de vista del diagnóstico, realmente uno puede hablar de trastornos funcionales documentados cuando se ha evaluado bien la situación y ves que aquel trastorno se cura o se alivia con placebo, o se ha comprobado fehacientemente que los síntomas desaparecen cuando el paciente no es observado. También hay los clínicamente establecidos, en los cuales hay síntomas inconsistentes e incongruentes junto con signos de afectación psiquiátrica o somatización. Probables son aquellos en los cuales existen unos rasgos de psicogenicidad, y posibles serían aquellos en los cuales existen trastornos emocionales claros, aunque no se puede comprobar una psicogenicidad evidente. Claves clínicas para el diagnóstico. Obviamente, lo primero es hacer una buena historia clínica delante de un paciente en el que sospechamos que existan estos trastornos funcionales. Y en la anamnesis debemos poner de manifiesto, si es posible, pues si ha habido un inicio abrupto
Que el curso sea estable, obviamente también es un problema. Muchas enfermedades progresan y los trastornos funcionales se mantienen típicamente más estables, que existen remisiones espontáneas o empeoramientos espontáneos sin una causa clara, también es un signo de alteración, disturbios psiquiátricos evidentes, otras somatizaciones aparte de lo que realmente lleva al paciente a la consulta, o empleo en departamentos relacionados con sanidad también es un factor de riesgo, que existan reclamaciones o litigios en curso, evidencia de ganancia secundaria, es decir, una serie de cosas que son evidentes en la anamnesis a veces. En el examen podemos encontrar síntomas inconsistentes o paroxísticos, incremento de síntomas con atención o con disminución de los síntomas con distracción, cambios relacionados con intervenciones no terapéuticas, una debilidad falseada, es decir, que se ve claramente que no hay debilidad, pero el paciente lo imita, trastornos sensitivos falseados, lo mismo, lesiones autoinducidas, esto es típico de algunas enfermedades psiquiátricas, lentitud de movimientos deliberada o alteraciones funcionales desproporcionadas a los signos clínicos. Y en cuanto a la terapia, que inevitablemente en muchas ocasiones que vemos a estos pacientes ya han visto a otros médicos, pues con su historia terapéutica podemos establecer si ha habido o no una respuesta a tratamientos adecuados, o si ha habido respuesta al placebo, o si ha habido remisión con psicoterapia. Sea como sea, estas serían las claves para llegar a un diagnóstico tal como hemos visto anteriormente. En las siguientes diapositivas lo que voy a presentar es 4 formas de presentación de estos trastornos funcionales. Uno sería la ausencia de movimiento, o paresia o parálisis. Otro sería el movimiento excesivo, la hipercinesia. Otro será la falta de sensibilidad, hipoestesia. Y otro será la sensación excesiva o dolor. Realmente esto es una limitación en el espectro porque existen otras alteraciones funcionales, como vemos aquí debajo, pseudocrisis, pérdidas de conciencia, que no vamos a tocar en estos minutos. Paresia. Pues una de las cuestiones iniciales que uno puede ver es una marcha arrastrando un pie parético que cuando uno se fija, pues puede ser que realmente esto no sea típico de ninguna enfermedad neurológica conocida. Existe ya una alteración funcional en la forma de presentación de esta debilidad. Realmente existe un predominio en mujeres casadas. La hemiparesia es lo más dominante en estos trastornos de debilidad funcional, aunque pueden haber otras formas de presentación, y la incidencia es relativamente alta, 5 por 100.000 habitantes por año, es bastante alta. Aquí es destacar también lo que se llama la belle indifference, esta manera del paciente entender o digamos, conllevar su debilidad de una manera tranquila, sin preocuparse demasiado. Es un signo que aparece. Y el signo de Huber, que vamos a ver en la diapositiva siguiente, claramente. Supongo que alguno de ustedes ya lo conoce, pero para aquellos que no lo conozcan, es un signo que va muy bien examinar en la práctica cotidiana. Supongamos que viene un paciente que presenta debilidad en una de las extremidades inferiores. Supongamos en la pierna izquierda, para decirlo en este ejemplo. Entonces, cuando está tumbado en la camilla, se le pide que levante esta pierna parética y si la puede levantar en un sujeto sano, por ejemplo, lo que se aprecia es que la otra extremidad inferior hace presión en contra de la camilla. Cuando uno levanta una extremidad, la otra se extiende, de tal manera que si le pides que levante la pierna supuestamente parética y no notas que haya una fuerza hacia abajo con la otra extremidad, aquello se llama signo de Huber y es un signo claro de paresia. Vamos a ver un ejemplo claro en un vídeo que tenemos en esta diapositiva. Espero que el vídeo se ponga en marcha rápidamente. Ahí estamos. Este paciente pues acudió con una debilidad de la extremidad inferior, creo que es la izquierda. Obviamente cuando uno le maneja ya en la camilla se pueden advertir pequeños signos, pero se ve
mejor también cuando la vemos, creo que es la pierna derecha la débil, realmente. La pierna izquierda la levanta bien. La pierna derecha le pido que la levante y no la levanta. Entonces ahora le pido que levante la pierna derecha y lo que miro es que en la pierna izquierda, la que yo levanto, él no hace fuerza contra la camilla. Por lo tanto, esto quiere decir que esta debilidad es falseada. Es una debilidad no consistente con una enfermedad neurológica clara. Cuando él levanta la pierna izquierda, que es la sana, entonces yo noto esta fuerza en la pierna derecha. Por lo tanto, se ha comprobado un signo de Huber en una extremidad y no en la otra. Otra variante de un tema parecido, pero en este caso pues que nos indica que la paresia es verdad, es lo que hemos observado en algunas ocasiones. Por ejemplo, este paciente refiere una debilidad de la flexión dorsal del pie derecho. Y cuando yo lo pruebo y le pido que haga, esta es mi mano, le pido que haga flexión dorsal del pie izquierdo, lo que él hace, si os fijáis, una flexión dorsal de los dedos de la mano. Es decir, una sincinesia que indica que él realmente está haciendo esfuerzos para levantar el pie, pero de alguna manera está mandando esfuerzo excesivo que hasta le hace levantar la mano. Si uno ve este signo, puede inferir que probablemente la debilidad es real, existe una patología, una alteración, que aquí también se comprueba en métodos neurofisiológicos, mirando la conducción de los nervios en la extremidad inferior, usando técnicas electromiográficas. Unas técnicas electromiográficas que realmente debemos contemplar en el momento de juzgar si existe o no una debilidad falseada es la estimulación magnética cortical con estimuladores magnéticos que permiten examinar la conducción a lo largo de la vía córtico-espinal desde el cerebro hasta los músculos y tenemos así potenciales evocados motores que se obtienen en las extremidades y que si son de amplitud y latencia normal pues obviamente ayudan a entender que aquella alteración es más funcional que no orgánica. Y aquí tenemos también los potenciales evocados somatosensoriales, en este caso sensitivos. Es decir, uno estimula, por ejemplo, el nervio mediano y obtiene un potencial evocado en el punto de Erbb, en la columna cervical y en el córtex. Y esta cadena de respuestas y realmente con sus latencias y sus amplitudes normales, pues también nos indicarían que la actividad sensitiva, es decir, la conducción sensitiva es normal. Pasamos al tema de la hiperactividad y aquí también existe un predominio en mujeres, es decir, los trastornos funcionales por alguna razón son más predominantes en mujeres y la patología o lo que se presenta con mayor frecuencia en los trastornos funcionales de hipercinesia es el temblor, paciente con temblor. Aquí en la parte izquierda, en este pequeño cuadrado, tenemos lo que llamamos el Bereshaft potential, que es aquel potencial evocado cerebral que aparece antes de que el paciente realice, o el sujeto sano, realice una actividad voluntaria. Es decir, si uno hace una actividad voluntaria discreta, en el cerebro existe ya un potencial premotor. Este potencial premotor precisamente no existe en aquellos casos en los que hay un tic verdadero y sí que existe en aquellos casos en los que hay un tic psicogénico. Pero pasemos al temblor, que es más frecuente. El temblor imitado en una extremidad, por ejemplo, pues se puede registrar perfectamente mediante acelerómetros que colocamos en la mano o en los dedos. Y estos acelerómetros te permiten registrar las oscilaciones de la extremidad, en este caso del dedo o de la mano. Supongamos que tenemos un paciente con sospecha de temblor funcional que tiene unas oscilaciones más o menos como las que vemos aquí registradas con el acelerómetro y que una vez utilizando la transformación de Fourier, aparecen con un pico de frecuencia predominante a 7,5 hercios. Entonces le pedimos a este paciente que mueva su mano contralateral, en este caso la izquierda, haciendo, por ejemplo, tapping, es decir, realmente
golpeando en la mesa con una frecuencia determinada. Incluso podemos utilizar un metrónomo si queremos. En la extremidad que imita el temblor, lo que aparece es una disminución de la frecuencia del temblor, cuando en la otra extremidad se le pide que haga un tapping con una frecuencia inferior a los 7,5 Hz. Es decir, este decremento, esta adaptación, se llama entrainment, la adaptación que existe de un temblor funcional a la activación voluntaria de la otra extremidad. Otra maniobra muy bonita para poner de manifiesto estas alteraciones funcionales es la que veremos en este vídeo. Lo pongo en marcha ya mientras explico la historia. Este paciente es un enfermo de Parkinson que tenía enfermedad de Parkinson. Se le aplicó una estimulación en el subtálamo y lo que veréis en el vídeo es lo que ocurre cuando él activa la mano contralateral a la que tiene este temblor. Fijaros ahora en un momento, cuando golpea con esta mano, la que no tiembla, en la otra se para el temblor. Esta interrupción del temblor no se ve en los enfermos con enfermedad de Parkinson real, como este, en el que realmente tiene un temblor en las dos manos, pero cuando utiliza una mano para activar el interruptor, la otra no para de temblar. Pararé el vídeo para explicar mejor la historia. El paciente con trastorno funcional, después de esta operación, mostró una mejoría, pero a los 6 meses, o en fin, un tiempo después de la operación, empezó a presentar este temblor violento de su mano derecha, que no era otra cosa que funcional, porque no se alteró este temblor ni con cambios en la L-Dopa ni en el funcionamiento del estimulador. Y había un antecedente ya de posible trigger, posible gatillo para estas alteraciones, que fue la separación traumática de su esposa, ¿no? Y entonces esta alteración que habéis visto es muy típica y se demuestra en el registro electromiográfico de la forma que veis en esta gráfica. Esto sería el temblor de la mano que vemos que temblaba, en este caso la derecha, y se le pide que active la mano izquierda golpeando el interruptor. Entonces, en un control sano, lo que se observa es esta interrupción. Los sujetos que obviamente que no están entrenados ahí a tocar la batería con ritmos distintos en las dos manos y este tipo de cosas, siempre vemos este stop. Y se ve también en aquellos pacientes que tienen un temblor funcional, como el paciente que habéis acabado de ver en el vídeo anterior, y no se ve en los pacientes con enfermedad de Parkinson real. Esto está publicado y aquí tenéis la referencia, ¿no? Otra forma de hiperactividad es la de esta señora que había tenido una parálisis facial ya hacía tiempo y después, un día, por casualidad, recibió un golpe en la cara de una pelota de goma con la que unos niños estaban jugando en la calle. Al cabo de pocos días de tener este problema, este traumatismo, se presentó en nuestra consulta con una situación como la que veis, que realmente cuando uno ya observa la cara no ve que esto sea un espasmo hemifacial completo, realmente solamente es la parte inferior de la cara. Esto no es lógico en una patología facial. Entonces, con relax y pidiéndole que moviera la mandíbula, obtuve en aquel mismo momento una estabilización, un alivio claro y franco de sus problemas, ¿no? Por lo tanto, se comprobó la psicogenicidad in situ en este caso, ¿no? Tal como veis. Y os dejo con otro, en este capítulo de la hiperactividad, con otro tema que es un poquito más complejo, que es los painful legs and moving toes. Realmente estos movimientos de los dedos se ven a menudo en varias situaciones. Hay patologías que conllevan este movimiento, ¿no? Y es muy difícil saberlo con realidad si realmente es o no es un trastorno funcional. Yo hace unos años hice una encuesta, digamos, a varios de estos pacientes preguntándoles ¿por qué mueve los pies? Y entonces me contestaban. Y otra, pues ¿puede parar el movimiento? Sí o no. En muchas ocasiones los pacientes me contestaron que movían los pies porque querían y pueden parar el movimiento también, obviamente,
si quieren, pero los movían porque así notaban un poquito más sus pies. Estos eran pacientes con polineuropatía severa, motora y sensitiva, y que tienen una sensación de hipoestesia en los pies. Por lo tanto, existe esta situación un poquito, digamos, confusa, que merece más estudios en esta situación de los painful legs and moving toes. Pasamos al capítulo de falta de sensibilidad, en el que una primera aproximación sería esta de esta técnica que ya se publicó hace muchos años, tal como veis, en la cual los médicos, en este caso los neurólogos, examinaban los umbrales de sensibilidad en pacientes que tenían una hipoestesia, sea verdadera o funcional. ¿Cuál es la diferencia? Pues que al aumentar la intensidad del procedimiento, es decir, uno empieza en una estimulación subumbral, que puede ser con un clip o puede ser con un método que luego lo puedas cuantificar, a veces estímulos eléctricos en una máquina de electromiografía también. Sea como sea, cuando hay una pobre intensidad, el paciente no acierta si ha tenido o no ha tenido estímulo en muchas ocasiones y por lo tanto su nivel de acierto es bajo. Pero conforme vas aumentando la intensidad del estímulo, este porcentaje de aciertos aumenta progresivamente y de manera lineal en un paciente con trastorno de la sensibilidad verdadero. Mientras que en un paciente con trastorno de la sensibilidad funcional, hipoestesia funcional, en muchas ocasiones existen irregularidades en el nivel de aciertos, porque de alguna manera no detectan estos cambios de umbral tan apropiadamente, porque realmente en teoría se sentirían todos los estímulos. Aquí tenemos también otro tema interesante en neurofisiología, que es el hecho de que practicando los potenciales evocados somatosensoriales, tal como os he dicho anteriormente, uno puede evaluar la conducción en fibras grandes. Pero existen fibras pequeñas y neuropatías de fibra fina, en la cual estos potenciales somatosensoriales de fibras grandes serían normales. Y lo que se debe examinar en muchas ocasiones también es las fibras pequeñas, que se pueden examinar mediante potenciales evocados de contacto, de calor de contacto, o bien potenciales evocados por estímulo láser. Y en los dos casos es bueno registrar la respuesta sudomotora que se registra en la palma de la mano, y es un cambio autonómico a aquel estímulo que realmente te dice si ha llegado o no ha llegado la sensibilidad a regiones cerebrales. Por lo tanto, no es únicamente necesario ver los potenciales evocados somatosensoriales de fibras grandes, sino también los de fibras pequeñas. Y otro tema neurofisiológico muy bonito también es el del prepulso. La inhibición de prepulso se hace con el reflejo de parpadeo. Aquí está la definición, tal como veis en esta parte izquierda, y aquí está un poquito el croquis de lo que realmente es la inhibición por prepulso, pero es útil. Aquí tenemos una situación control en la que existe un estímulo en el nervio supraorbitario, y aquí tenemos la respuesta R1 y aquí tenemos la respuesta R2. Pues bien, si antes de este estímulo, 100 milisegundos antes, se aplica un estímulo test de baja intensidad en alguna parte del cuerpo, unos 100 o 150 milisegundos antes del estímulo en el nervio supraorbitario, lo que observamos es que la respuesta R1 se facilita y la respuesta R2 desaparece. Esto es lo que se llama la inhibición por prepulso, la desaparición de la respuesta R2. Ya imaginaréis que no vamos a estudiar pacientes con neuropatías trigeminales en este caso, obviamente, sino con con trastornos funcionales de la sensibilidad en otros territorios del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, el paciente que os presento a continuación. Este paciente refiere debilidad y ausencia de sensación en la extremidad inferior derecha después de un accidente laboral en el que cayó sentado. Al sufrir el traumatismo acudió a urgencias, donde no se observaron alteraciones en la neuroimagen, se le recomendó reposo y antiinflamatorios. 2 meses después del
el paciente refería todavía los mismos síntomas y cuando fue examinado en electromiografía bajo la sospecha de disfunción psicogénica. Veréis en el vídeo los registros y también la práctica de la inhibición por el prepulso por estimulación de la pierna. Aquí tenemos el registro a un estímulo en el nervio supraorbitario con las respuestas del reflejo del parpadeo normales. Y aquí le estoy aplicando el estímulo para producir el prepulso, es decir, el estímulo a través del cual produciré la inhibición del reflejo del parpadeo. Y tal como veis, cuando le aplico el prepulso, la respuesta R1 es enorme y la respuesta R2 es pequeña. Por lo tanto, esto quiere decir que desde aquella pierna en la que el paciente decía que no sentía nada, pues seguro que desde allí los impulsos llegan al tronco del cerebro y al tálamo para producir al menos esta inhibición por el prepulso tan normal que observamos en el registro. Y pasamos al último capítulo, que sería el de dolor, y aquí tenemos más problemas. En la evaluación del dolor creo que es muy difícil determinar si existe una alteración funcional o no. Porque el dolor psicogénico puede provenir de un montón de cosas, de factores mentales o emocionales o comportamentales que hacen que aquella persona esté mal, por decirlo así, y se queje de dolor por cualquier cosa, ¿no? Y realmente existen problemas ya emocionales que se transforman, por decirlo así, en un dolor que refieres a una parte de tu cuerpo. Es como dice mi amigo Jordi Montero, el permiso para quejarse, ¿no? Es decir, atribuir dolor a una parte de tu cuerpo cuando realmente tu malestar es más global. Pero de todas formas es importante tratar estos pacientes y ver si realmente existe un trastorno funcional aparte y las formas más comunes de presentación son cefalea, lumbalgia, dolor abdominal y diagnósticos como esto yo creo que es importante, diagnósticos como fibromialgia, dolor miofascial, cistitis intersticial, distrofia simpática refleja, síndrome de la boca quemante, conllevan un posible efecto nocebo, es decir, que el paciente de alguna manera se siente entendido cuando le dicen que tiene un diagnóstico de determinada patología. No quiero decir que no existan estos trastornos. Lo que ocurre es que tenemos que ser prudentes en no crear más efecto doloroso, por decirlo así, darle al paciente motivos de entender que su dolor es real cuando realmente no lo es. En cuanto al dolor, yo creo que es interesante dividirlo en 4 categorías. Aquí tendríamos un ejemplo de cómo se alteran las cosas cuando tienes un estímulo, ¿no? Pero vamos a suponer que existe el dolor nociceptivo, aquel provocado por nosotros mismos cuando queremos examinar un paciente. Le aplicamos estímulos mecánicos, químicos o térmicos y le preguntamos, ¿siente dolor? Y él nos dice, sí, dolor puntual, a veces podemos provocar un reflejo de retirada y seguro que producimos una respuesta autonómica. Pero el sistema nervioso, con sus terminales, sus axones, sus neuronas, la médula y el cerebro, es normal. Existe el dolor inflamatorio, en el que existen agentes químicos e inflamatorios que activan e irritan las terminales nerviosas. Y estas terminales nerviosas pueden tener un pequeño daño tisular que se recuperará cuando haya pasado el proceso inflamatorio. Este dolor es continuo, como la hiperalgesia, y es lo que realmente el paciente se queja. El dolor neuropático es aquel en el que el daño ya está en el sistema nervioso, es decir, se han destruido axones, terminales y axones, o hay un daño en la neurona realmente, puede ser una neuronopatía, o en la médula espinal, es decir, hay cualquier parte del sistema nervioso puede estar dañada. Y aquí la manifestación más típica es el dolor lancinante, tipo corriente, y la alodinia. Y después existe el dolor nociplástico, aquel en el cual todo el sistema es normal, no existe un insulto claro que podamos encontrar, y el paciente se queja de dolor. Es un dolor espontáneo en el cual existe una hipersensibilidad a varios estímulos. Aquí tenemos un ejemplo de una paciente con dolor que, aquí está la historia, 35 años, sin antecedentes médicos personales, inició sus síntomas hace 3 meses con un síndrome febril que la mantuvo en cama
y en este tiempo comenzó a sentir dolor y realmente no toleraba el tacto. Se diagnosticó fibromialgia, hipersensibilidad a la luz y a la temperatura y fatiga crónica. Y el diagnóstico psiquiátrico fue trastorno somatomorfo. Veréis en el vídeo que es muy difícil realmente llegar a explorarla. Yo aquí tengo mi máquina de electromiografía y logré tener con un estímulo de contacto por calor unos CHEPs, unos Contact Heat Evoke Potentials normales y una respuesta sudomotora también normal al estímulo. Pero ya veis que es muy difícil aproximarse a ella, lo tuve que hacer con mucho cuidado, incluso mirar los reflejos con muchísimo cuidado cuando ella ya me dice cuidado, que no estimules. No sigo más porque realmente todo es lo mismo. Para terminar, y en relación al dolor también, quería comentaros estos dos casos muy brevemente. El primero sería el de esta señora o chica realmente australiana que realmente un día ella hacía surf y un día pues un tiburón le mordió el brazo y se le comió su brazo izquierdo, ¿no? Entonces ella llegó a la playa como pudo y la operaron y a los 3 meses después de su accidente ella estaba otra vez en la tabla de surf. En su historial, que está en internet, lo tendría que buscar ahora en el momento, no me acuerdo del nombre, pero si lo buscáis seguro que lo encontraréis, historias de tiburones comiéndose brazos de chicas guapas en Australia. Pues a los 3 meses estaba ya en su tabla de surf otra vez y la palabra dolor no sale en ninguna parte de su historial. Otro caso es el de esta secretaria de un centro médico que se le cayó una caja de documentos encima de su mano derecha trabajando en secretaría. Enseguida pues ya tuvo problemas, dificultades en el movimiento, se le inflamó un poquito la mano y buscó ayuda, no había manera de entender lo que tenía, finalmente todo parecía normal, incluso radiográficamente o electromiográficamente no hubo alteraciones y se le diagnosticó de distrofia simpática refleja. Desde hace ya muchos años es una paciente que yo llevé durante un tiempo y realmente yo creo que en este caso hubo un efecto nocebo importante. Para concluir, yo diría que los pacientes con trastornos funcionales son frecuentes en las consultas de neurología y algunos de ellos están tan incapacitados como los que tienen enfermedades neurológicas conocidas y en muchos casos su situación emocional es más precaria. La exploración clínica es en la mayoría de las veces suficiente para llegar a un diagnóstico, no obstante, existen ayudas, obviamente, del estudio electrofisiológico, radiológico y de otros tipos para llegar a un diagnóstico diferencial o diagnóstico positivo a veces de alteración funcional. Y si el diagnóstico de alteración funcional es definitivo, claro, el informe de la exploración debe evitar dar importancia a datos relativamente irrelevantes que podrían conllevar un efecto nocebo y incluso empeoramiento de los síntomas. Y esto es todo. Gracias por vuestra atención y si hay preguntas estaré a vuestra disposición.